know these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want go? Es un día muy especial poder compartir aquí. Así que quiero... sé que pudiera hablar un montón de tu presentación, de todas las cosas que has hecho, que has alcanzado, que has logrado, pero empecemos por quién es Agustín Laje. ¿Por qué no nos cuentas un poquitito de ti? Ya te perdonamos al ser argentino, no hay problema con eso. No, mentira, estoy bromeando. Lo que pasa es que no soy argentino de Buenos Aires, sino de Córdoba. De los buenos. Eso, por empezar, es algo bastante importante para decir, porque más de la mitad del país vive en Buenos Aires. Y la mala fama que nos hemos ganado los argentinos suele ser por esa mitad del país. Yo soy de Córdoba, nací el 16 de enero de 1989. Así que haciendo cuenta rápidamente, 33 añitos. 33 años. Este es el año que te van a crucificar entonces. No, mentira. Yo, bueno, vengo de una familia trabajadora. Tuve, ya que íbamos a estar hablando sobre la familia, creo que mi familia impactó decisivamente en mí. En el colegio, yo fui a un colegio muy anticristiano, un colegio además asumidamente comunista. Para que ustedes se den una idea, en mi colegio, en la sala de los profesores, cuando uno ingresaba, veía que había cuadros de Fidel Castro, cuadros de Ernesto Guevara. Era un ambiente muy, muy hostil en general, y yo creo que en este caso mi abuela ejerció una influencia decisiva en mí, porque yo iba todos los días después del colegio a comer a su casa y ella preguntaba constantemente. No había televisor, entonces teníamos que hablar, cosa que hoy lamentablemente no se hace mucho. Y hablábamos y ella me preguntaba: ¿y qué viste hoy en el colegio? Y yo le iba comentando todo lo que nos habían dicho y ella iba elaborando un plan. Iba desarmando todas esas premisas y todo ese contenido que el colegio trataba de volcar en mí, pero lo desarmaba de una forma muy astuta porque lo hacía con preguntas. Ella no me afirmaba nada, sino que ponía en cuestión las cosas que yo había, entre comillas, aprendido en el colegio, haciéndome preguntas, y de esa forma me enseñó a pensar. Y un buen día me recomendó algunos libros y esos libros me cambiaron la vida. Entonces yo creo que si tuviese que contar algo de mí más allá de los títulos de la universidad, de los grados, posgrados y de los libros que escribí, lo más importante creo que para este espacio en este momento es que mi abuela generó un efecto decisivo en el resto de mi vida. Te dejó una marca permanente. Es decir, que yo a veces he hablado de un concepto que la voz de los padres, en este caso de los abuelos, debe ser la más fuerte, no porque sea la de mayor volumen, sino la que más impacta nuestra vida. Así que creo que estamos en total acuerdo allí. Y cuéntanos, ¿a qué te dedicas y por qué te dedicas a lo que te dedicas? Quizás ya estamos haciendo un salto bastante grande. No, pero está muy bien, porque yo al terminar el colegio, para seguir el hilo justamente, pensé, bueno, tengo que elegir una carrera que me pueda dar de comer. Como te había comentado, no vengo de una familia con dinero, entonces escoger qué uno va a estudiar, aparece la gran pregunta ¿y qué salida laboral tiene? Y yo ya había empezado a trabajar desde los 15 años programando y diseñando páginas web en el momento del boom de Internet, y dije, voy a estudiar ingeniería en sistemas. Mientras tanto, yo ya me había dado cuenta que me gustaba mucho escribir, que me gustaba investigar, que los asuntos politológicos, o sea, de ciencia política, me fascinaban, pero eso no me iba a dar el pan. Entonces dije, bueno, vamos a escribir algoritmos, vamos a programar computadoras. Y me metí entonces en ingeniería, 3 años. En esos 3 años escribí un primer libro sobre un tema histórico de Argentina. Estamos hablando entonces de ¿cuántos años? Bueno, yo ahí tenía 21 años. Wow, fue en el año 2011. Sí, yo era muy chico, ese libro generó mucho impacto porque era un libro sobre el terrorismo en Argentina. Eso me valió una beca en la Universidad Nacional de Defensa de Washington para hacer contraterrorismo, y fui a estudiar contraterrorismo mientras todavía estaba estudiando ingeniería en sistemas.
Y ir a estudiar allí me conmovió, porque ahí por primera vez yo estaba estudiando ciencia política de una manera formal, ya no como un hobby. Entonces al regresar a Argentina me di cuenta yo tengo que dejar de una buena vez el tema de la informática, si bien no me iba nada mal en la universidad y hubiese sido seguramente una buena salida laboral, pero la vocación se terminó imponiendo y además la vocación en este caso tenía un propósito, porque yo no estaba escribiendo porque sí, por amor a la letra y a la pluma y a la tinta y al papel. Yo estaba escribiendo porque tenía un mensaje y ese mensaje empecé a ver cómo ejercía efectos a su vez en muchas personas y cómo lo que yo escribía empezaba a ser muy bien recibido por mucha gente que lo tomaba como un soplo de aire fresco. Entonces empecé a meterme en distintos temas, me cambié a ciencia política, terminé también ciencia política y en ese momento publiqué otro libro más, entre el medio hubo otros libros, pero sobre temas argentinos, y en el año 2016 publicó el libro negro de la nueva izquierda. Fue un libro sobre ideología de género y sobre el tema feminismo y el tema aborto y el tema LGBT, o sea, muchos temas hay metidos en ese libro. Y ese libro además generó un impacto que fue sacarme de Argentina porque era ya no un tema nacional sino internacional. Y ahí yo me di cuenta que por qué estaba haciendo lo que hacía. Y es que tenía un propósito y es que estoy evitando también un reproche de alguna manera, porque ya lo he comentado en alguna entrevista, yo no quiero que llegue un día en el que un hijo mío o un nieto mío me pregunte qué estaba haciendo yo cuando a los niños se los estaban matando en el vientre de sus madres, cuando a los niños estaban... cuando los niños estaban hormonizándolos, cuando les estaban diciendo de que el sexo se podía cambiar, como quien se cambia el color de la camisa, cuando les estaban diciendo a las nuevas generaciones de que hombres y mujeres estamos en guerra, que el hombre es tóxico, que la masculinidad es tóxica, que los hombres tenemos que tener vergüenza de nosotros mismos y que las mujeres tienen que ponerse en pie de guerra contra nosotros. Cuando todo eso estaba pasando, ¿qué hacías vos? Y esa pregunta va a llegar, a todos nos va a llegar. Es decir, lo que estamos viviendo es grave, no es un juego de niños. Entonces yo quiero tener una buena respuesta en ese momento y decir, bueno, yo que me dediqué a escribir libros, escribí libros para contribuir a contrarrestar todo eso. Qué lindo. Ahora compartíamos y te hablaba un poco sobre uno de mis libros y creo que con tu vida se ejemplifica de una manera muy especial. Una de las cosas que yo hablo